fundan la virtualidad. Y el crecimiento de estas plataformas de interacción inmediata, como me gusta decirle a mí, es inminente. Verdaderamente vemos día a día romper récords de visualizaciones en YouTube, de transmisiones en vivo de Twitch. Entonces, me parece interesante que traigamos las preguntas de cuáles son los riesgos, ¿no?, de tanta exposición sin medir las consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver en el informe. Bueno, tenemos un informe hermoso que armamos y además en instantes va a estar Hernán Navarro, que es el director de Grooming Argentina. Pero primero el informe. Esta semana asistimos a dos eventos muy particulares. Por un lado, un presidente dando una entrevista a un youtuber. Por otro, una transmisión por Twitch tuvo un récord de espectadores con 1.500.000 personas a la vez. Las nuevas plataformas digitales de interacción inmediata llegaron para quedarse. Son miles los jóvenes que asisten a streamings en vivo, generan vínculos virtuales con gente de todo el mundo y hasta crean su propio contenido lanzándose a la exposición ante miles de desconocidos. Pero, ¿cuáles son los riesgos de no efectuar un control seguro en la exposición digital? Si bien la edad mínima requerida para crear una cuenta en Twitch es de 13 años, niños de hasta 8 años alteran sus números ingresando una fecha de nacimiento falsa. Así indican declaraciones de BTR Consulting, una empresa dedicada al asesoramiento sobre ciberseguridad en Argentina. Festejamos el avance de la tecnología cuando la misma brinda nuevas posibilidades de interacción. Sin embargo, el riesgo al grooming y acoso infantil es inminente. ¿Estamos preparados como sociedad para combatir la adicción, las estafas y los miles de peligros que rondan en Internet? Todo eso y más, nosotros y los pibes y pibas del país se lo van a preguntar a Hernán Navarro. Hernán Navarro es el director de Grooming Argentina, se viene dedicando a esto hace muchos años, trabaja con víctimas, con causas judiciales y está conectado para charlar con nosotros. Hernán, ¿cómo andás? Ya estuviste en altavoz, bienvenido nuevamente. ¿Escuchaste el informe? ¿Qué tal, Cata? Buenas tardes. Bueno, a todos y a todas en el piso, un placer como siempre hablar con ustedes. Sí, estuve atento al informe, la verdad que es muy interesante, que viene a plantear una vez más este escenario que se conjuga a partir de la hiperconectividad que se dio en este contexto de pandemia, donde en una gran porción los niños, niñas y adolescentes se volcaron al mundo gamer, al mundo gaming. Y en ese sentido nosotros también vimos que el comportamiento del delito de grooming en nuestro país particularmente fluctuaba a estas plataformas, teniendo como fuerte predominancia este tipo de escenarios, donde la particularidad que nosotros encontramos, a diferencia de otras distintas realidades que vamos interpretando en otras redes sociales, radica en que a partir de los juegos online, digo, se dan en lo que nosotros denominamos el lubing, el gancho, el cebo, la generación, la construcción de confianza, y luego, cuando hablamos de grooming, hablamos de un delito continuado, culmina en otra de las plataformas. La verdad que o sea, usan los juegos para tratar de captar a las víctimas. Absolutamente, lo estamos viendo y de hecho estamos en diálogo permanente con autoridades de Roblox para lanzar una campaña en Latinoamérica que vamos a estar presentando en muy poquito tiempo, donde justamente a través de la recepción de las denuncias que Grooming Argentina viene recabando en estos años, estamos trabajando en nuevas herramientas de inteligencia artificial, donde creo que tenemos que adoptar las nuevas tendencias en pos de prevenir y de profundizar el delito para poder que las empresas puedan tomar conocimiento de cuáles son las palabras claves, cuáles son los modus operandi. Creo que de esto se trata, ir avanzando en la estrategia de la prevención primaria. Sí. Hernán, te hago una pregunta, porque, a ver, mi hermano me decía 15 años. Sí. En esta semana que no tuvo clases, se metía en las plataformas. ¿Cuáles te metes? YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. 4 plataformas navegando por todos lados. Digo, ¿cómo se hace para estar, lo que vos estás planteando? Claro, ¿Es posible abarcar y entrar a todas las plataformas? Sí, o qué herramientas tenés, y acá quiero hacer un punto antes de que vos lo respondas, de qué herramientas tenemos para protegernos, y si hay, obviamente nos escuchan familias también, si una madre, un padre o un hermano o hermana mayor está escuchando, qué cosas pueden hacer para cuidar a sus hijos o hermanos. Pero antes quiero escuchar a los pibes para que cuenten un poco, a ver, si tienen herramientas, si sienten que tienen herramientas o faltan campañas de concientización. A ver, Sol en Santiago del Estero.
No, creo que no tenemos. De hecho, creo que somos la generación que la va experimentando y los que llegan después ya van a saber más o menos cómo manejarse. Creo que con nosotros están aprendiendo lo que es el grooming y conociendo todo este tipo de nuevos nombres, porque antes no teníamos ni idea. Y lo vamos aprendiendo en la interacción, digamos, en el vivo. Bien, a ver, Amir, en Río Turbio. Sí, concuerdo con lo que dice Sol, ¿no? Al igual que el bullying en su momento, son términos que empezamos a utilizar desde ahora y creo que en este último tiempo, sobre todo en lo que es pandemia, hay que prestar mucha atención y si hablamos de herramientas, creo que hay muy pocas o diría hasta nulas, ¿no? Creo que hacen falta campañas más de concientización, de cómo utilizar de manera responsable las redes sociales. Creo que hace falta en este sentido. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando a los pibes y pibas del país, pero Hernán, mirá, estamos escuchando que los chicos sienten que no se sienten del todo protegidos, que no hay suficientes herramientas. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen al alcance de sus manos? Es que, a ver, las y los entiendo porque es un poco lo que venimos recabando en las evoluciones que Grooming Argentina tiene en la comunidad educativa de todo el país. La realidad es que una pregunta retórica que me gustaría plantear para que resignifiquemos y repensemos nuevamente esta idea de la llegada de Internet a nuestras vidas. Digo, Internet en la Argentina ha llegado en el año 96, entre el año 96, entre el año 2000 y vino a consolidarse. Fíjense que hoy, 21 años después, estamos hablando de los peligros en Internet, estamos hablando del lado B en Internet. Los pibes y las pibas que recién se expresaban, que deben tener entre estas edades, hasta 21 años y demás, digo, bueno, nacieron en un ecosistema donde lo que planteaba Juan hace un ratito era cómo hace mi hermano que está en 3 plataformas a la vez. Bueno, hoy los chicos y las chicas juegan a determinado juego y se piden la tarea mientras están jugando a Fortnite. Digo, ha cambiado, digamos, nosotros estamos analizando muchísimo la base y la interpretación que tienen los niños, niñas y adolescentes, donde no hay una disociación entre lo digital y lo físico como podría tener en su mirada al mundo adulto. Por eso lo que estamos viendo es una relación herida, en primer lugar, una relación herida entre los niños, niñas y adolescentes por un lado y un mundo adulto que es analfabeto en materia digital, claro, donde lo primero que vamos a tener que recomponer es esa relación herida con herramientas que hoy, muy bien lo planteaban, lamentablemente no se visibilizan, no se detectan a priori, donde creemos que la educación digital, creemos que la educación sexual integral desde una perspectiva digital son las llaves para poder construir un entramado que tenga que ver con reconocerse y con plantear ideas y acciones concretas. Estás diciendo cosas claves que son obvias, pero que no están en la discusión pública mayormente. Cuando discutimos educación no estamos discutiendo el grooming, cuando discutimos ESI, educación sexual integral, no discutimos grooming. A ver, hay más preguntas. Alguien en el Zoom tenía una. Nayara, en Santa Fe tiene una pregunta para vos, Hernán. Hernán, ¿cómo estás? Mira, pues estamos hablando de menores, de chiquitos, y yo te quería preguntar cómo se puede prevenir, cómo los papás pueden prevenir el grooming. Bueno, una pregunta que es ya trillada en el andamiaje de todos los días de Grooming Argentina, que es una preocupación real, porque volvemos a la falta y a la carencia de herramientas en el mundo adulto. Yo creo que, y antes de contestar tu pregunta, que es por demás interesante, volver 2 segundos a lo que planteaba Cata y Juan de la idea del futuro. Yo creo que el futuro no es algo para predecir, sino que el futuro es algo para construir. En todo caso, preguntémonos cómo estamos construyendo el futuro en una idea de niños, niñas y adolescentes que no conciben otra vida que no sea la digital. Y no hablo de lo virtual, porque desde Grooming Argentina arribamos a que hablar de lo virtual es hablar de algo de existencia aparente, cuando en realidad lo que hoy sucede en el ecosistema de Internet genera un impacto real en la vida de las personas. Por eso también quiero proponer, desde la idea que el lenguaje construye realidades y construye escenarios, corregir la idea de la virtualidad por sobre la digitalización de las relaciones. Ahora, volviendo a tu pregunta, nosotros estamos trabajando fuertemente en entender las distintas sensibilidades que atraviesan al fenómeno, un fenómeno
que de por sí es multicausal, un fenómeno que, según nuestro criterio, hablamos de la puerta de entrada a muchos otros delitos igual de graves que el grooming. Digo, para nosotros constituye el delito de mayor gravedad hoy en materia digital hacia los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que la educación es la llave. La educación es la llave que va a prevenir todo este tipo de hechos en puntual, pero no solamente con los niños, niñas y adolescentes, y ahí está lo interesante de tu pregunta, sino con el mundo adulto. Si el mundo adulto no se involucra, si el mundo adulto no aprende, si el mundo adulto no adquiere herramientas, lamentablemente nos va a costar muchísimo, y estamos en un momento donde el paradigma hay que cambiarlo hoy. Más aún en una pandemia que estamos transitando, donde la tecnología no vino a cambiar las reglas del juego, sino que cambió directamente el juego. Que los padres se metan, básicamente. Sí, igual digo, es difícil lo que está diciendo, porque digo, se requieren mucha inversión en eso y muchas campañas, porque hoy los adultos y gente que está muy formada y tiene herramientas también están siendo cada vez más víctimas de engaños digitales, estafas bancarias. Claramente todos los delitos pasaron a la virtualidad, entonces me parece que todo tiene que estar apuntado ahí. Hay más preguntas, está Paulita en Entre Ríos. Hola, ¿cómo andás? Mi pregunta tiene que ver con qué pasos hay que tomar para denunciar estos acosos. Bien, Paula. Importante, primero, conocer el término, ¿no? Porque el desconocimiento conlleva a la no interpretación de que esto esté sucediendo, conlleva a la negligencia en muchos casos, conlleva a no visibilizar y por lo tanto a que este delito conviva en la impunidad, conviva en la cifra negra de los casos que no llegan a la justicia justamente por desconocimiento. Nosotros, previo a la pandemia, medimos el grado de conocimiento en la sociedad argentina, el cual nos arrojó que el 70% de las personas en nuestro país, de ciudadanos y ciudadanas, desconocían que era el grooming. Y en aquellos 3 de cada 10 que referían conocer el término, hablamos de un término, lo confundían en realidad con el ciberacoso, que es el ciberbullying, lo confundían con otras problemáticas. Yo creo que lo primero tiene que ver con el entendimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de grooming. Hablamos del acoso sexual en internet a niñas, niñas y adolescentes. Después, todas las herramientas que tenemos que tener al alcance para poder hacer trascender una denuncia, para poder contener una víctima, para poder, que ese caso llegue a la justicia. Ahí hablamos de preservar los elementos probatorios, y acá abro un paréntesis, por eso de una respuesta surgen muchas respuestas a la vez, porque claro, yo pregunto, como costumbres en la sociedad, hoy tomamos conocimiento, sabemos cómo preservar, por ejemplo, la evidencia digital. No. Entonces, hay muchas. Por eso hay muchas situaciones que se abren, que se disparan, producto del desconocimiento, producto de la no interpretación, que debemos rápidamente corregir. José, te pregunto a vos, yo cuando mencionaba todas estas redes sociales, ¿todas tienen la capacidad de interactuar con otra persona o no? Sí, todas, y en general cada vez se incorpora más. Por ejemplo, TikTok antes no tenía la posibilidad de ser vivos y ahora lo tiene, porque eso es lo que llama la atención. Vos podés hablar con otro, o sea, un desconocido te puede... O sea, es la posibilidad enganchar, de llegar a la persona que tenés del otro lado, que en general pueden ser personas reconocidas, ¿no? O no tanto, pero la posibilidad de interacción inmediata, que es lo que perdemos, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Y ganamos en plataformas como Twitch o YouTube. Por eso el diálogo, y me parece súper interesante lo que comentamos acá, que tiene que ver con que la educación, digamos, se queda atrás. O sea, a los chicos hay mucha información que les llega a través de las plataformas primero, antes de que los padres puedan decidir si quieren explicarles o no ese tipo de cuestiones. Entonces, me parece que hay que repensar un poco el modelo educativo en general. ¿Y cómo pensás que puede funcionar más? Porque evidentemente desde el mundo adulto que están pensando en estas cosas, llegan tarde. Sí. ¿Cómo pensás que, qué herramientas pueden incorporar en las escuelas, por ejemplo? Bueno, en principio me parece interesante, dejar de pensar que los chicos no tienen capacidad de pensar en estos temas. Yo recuerdo, y voy a invitar a los millennials de la sala a que recuerden también, cuando nació MSN, este problema también existió. Messenger. Claro, Messenger, el primer chat que surgió a través de internet, existía, y yo tuve conversaciones enteras con mis padres, largas, en las que ellos me decían, cuidado, pueden estar engañándote, no chatees con desconocidos.
Entonces, incluir a les chiques al debate, me parece que puede ser una manera. La voz de les chiques. Exacto. La voz de les chiques no está en este debate. Me parece re interesante lo que están diciendo los pibes. ¿Qué pensás, Hernán? Absolutamente coincido siempre. La voz de los niños, niñas y adolescentes debe ser, que alce la voz, debe ser escuchada. Y esto, lo que bien planteaba, trataba de codificar el mensaje, me parece muy interesante. Esto que plantea el pensamiento crítico, ¿no? Incorporar el pensamiento crítico en cuestiones relacionadas a la construcción de este tipo de estrategias, que ya nos tenemos que pensar en estrategias mucho más amplias, porque fundamentalmente estamos viendo, y volvemos a una pregunta que nosotros hacemos generalmente en cada escenario y en cada plataforma que nos toca brindar conferencias. Hoy el mundo adulto, y yo se los pregunto, digo, el mundo adulto ¿sabe cuál es la edad en la cual hoy, por ejemplo, un niño o una niña podría asumir una identidad digital en una red social? No, ¿qué edad? La respuesta la spoileo y la verdad que surgen 18, 15, 13, 14. Hoy lo planteaban en el informe, los 13 años de edad hablan de la edad cronológica para que un adolescente pueda asumir una identidad digital. Sucede que los niños y las niñas en muy temprana edad, en promedio en Argentina, los 9 años de edad, asumen una identidad digital que la asumen sin absorber las herramientas de protección adecuadas, porque ahí es donde desaparece, donde se borronea la figura del adulto, de ese autoprotector, ese adulto que puede brindar este tipo de herramientas. Por eso y Argentina es el país en el cual los niños y las niñas acceden de manera más prematura a su primer plataforma, a asumir una identidad digital, donde esa identidad digital los va a acompañar por el resto de su vida, hace a la reputación digital de una persona. Por eso estamos hablando mucho más de cuestiones que son profundas y que no debemos resolverlas o pensarlas livianamente, sino que estamos hablando de algo verdaderamente contundente que hace a la vida de un niño o de una niña en este caso. Hernán, muchísimas gracias por estar en Altavoz. Te volveremos a convocar. Es un tema que obviamente nos preocupa. Del lado positivo de las redes siempre hablamos y de las plataformas, pero obviamente está buenísimo empezar a pensar estas cosas, a tener herramientas. Es algo que nos preocupa en Altavoz. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, un gran abrazo. Abrazo para vos. Bueno, qué tema, ¿no?